Vamos a iniciar con un tema muy interesante y es la incertidumbre y el caos en las organizaciones empresariales, en la educación y en la vida. Para eso es importante que nosotros entendamos algo y es que, bueno, lo que les decían ahora, yo soy doctor en complejidad, soy máster en ciencias, soy magíster en estudios religiosos, soy licenciado en teología, soy profesional en homeopatía y fitoterapia, soy trabajador social, soy escritor y conferencista, soy coordinador de investigación y soy el líder editorial. Esos son algunos de las publicaciones que he realizado. Una sobre rituales religiosos, el nuevo nacimiento fue una etnografía donde pude estar en la cárcel viviendo como preso un año para poder identificar todos los sistemas que se consolidaban dentro de las cárceles. Está el de las organizaciones como, que viven al filo del caos. Está el de la felicidad humana. Tenemos un libro de investigación desde la ruralidad y un libro que se hizo desde los sistemas complejos en relación a lo que es la guerra. O sea, cómo hay heridas que todavía siguen viviendo en las personas después de mucho tiempo y cómo esas siguen perpetuando el dolor. Más adelante, en este diálogo que vamos a tener, vamos a abordar, vamos a hacer como un recorrido por algunos libros y lo que se ha podido identificar dentro de lo que son las investigaciones que hemos realizado. Entonces acá nos vamos a encontrar en lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tener una introducción, vamos a hablar, vamos a hablar un poco sobre la teoría del caos, vamos a mirar unos conceptos sobre la teoría del caos. Yo sé que ustedes ya tienen mucho conocimiento sobre caos, sobre complejidad. Vamos de pronto a hacer un recorderis, por eso no me voy a centrar mucho en lo que es la teoría del caos o la complejidad, pero sí quiero como recordar unos términos que son importantes para poder entender lo que es la incertidumbre y lo que es en sí los azares, el caos y cómo eso hace parte de la vida. Vamos a mirar un poquito lo que es las incertidumbres de la vida desde lo cotidiano, desde la investigación sobre los rituales religiosos, o sea, porque es importante que nosotros entendamos la incertidumbre como algo que hace parte de la vida y cómo yo puedo gestionar esa incertidumbre y cómo existen una serie de canales que nos van a permitir a nosotros gestionar esos pensamientos y esas iniciativas en relación a las incertidumbres. Vamos a mirar lo que son una empresa que vive al filo del caos, o sea, ¿qué es eso de vivir al filo del caos? ¿Qué es un sistema organizacional complejo adaptativo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se puede construir un sistema que sea de esta forma? O sea, que sea una organización que vive al filo del caos y que cuando llegue la incertidumbre, que cuando llegue el caos logre sobrevivir. Vamos a mirar un poco sobre la educación, o sea, cómo el caos y la educación van de la mano y cómo la entropía también de una u otra forma ayuda a la educación. Desde lo que dice un poco Edgar Morán, vamos a tratar de abordar algunos preceptos en relación a lo que es la complejidad, lo que es el pensamiento complejo, lo que es el caos, la incertidumbre dentro de los procesos educativos y vamos a terminar con unas conclusiones. Bueno, vamos entonces a iniciar con algo muy interesante y es la introducción. Vamos a hablar sobre qué es esto de incertidumbre, pero no nos damos cuenta que el caos y la incertidumbre hacen parte de la vida y que estos conceptos empiezan a configurarse desde unos procesos históricos donde cuando se empiezan a iniciar unas dinámicas investigativas empezamos a darnos cuenta que vamos empezando a complejizar un poco lo que es la investigación, lo que es el abordaje de las problemáticas que nosotros en algún momento queremos darle solución. Y entonces iniciamos con un recuento histórico que yo sé que ustedes dentro de lo que es toda la parte investigativa lo fueron abordando, pero voy a hacer, como les decía, vamos a hacer unos procesos de recordar un poco lo que es toda esta parte investigativa. O sea, desde cómo se investiga, desde la complejidad, qué es el proceso de complejidad, qué es la teoría del caos. Entonces, empezamos a hablar un poco de historia y nos encontramos con Francis Bacon. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, lo escuchamos, doctor. Listo. Entonces, un poco de historia. Arrancamos con Francis Bacon. Sabemos que él escribió un libro que se llama El Novum Organum. Es un libro donde él empieza a hablar sobre la importancia de ser prácticos, sobre la importancia de la experiencia dentro de lo que es el proceso investigativo, o sea, cómo nosotros desde la experiencia podemos conocer las realidades. De ahí entramos con Augusto Conte, que él empieza a hablar sobre determinismos
y empieza con todo lo que es toda la parte investigativa positivista, donde él dice que tenemos que empezar a desglosar los elementos que hacen parte de los problemas para poder entenderlos y que la ciencia debe generar determinismos, algo que está muy alejado de lo que es las teorías del caos, porque las teorías del caos no nos dicen que nosotros podemos generar determinismos, antes bien, nos enseña que en el caos se generan diferentes fluctuaciones que lo que hace es que las dinámicas se van apartando de lo que es ese proceso inicial que generó esa problemática. De ahí nos encontramos entonces con Karl Popper, y él empieza a hablar sobre una lógica de la investigación científica, donde nos dice que todas las cosas deben seguir como una lógica, o sea, que deben tener como un recuento, que un paso lleva a otro paso, algo completamente diferente a lo que vamos a ver más adelante, que es la teoría de la complejidad. Luego nos encontramos con Horkheimer, que nos habla de la dialéctica de la ilustración, sobre un pensamiento crítico, sobre cómo nosotros tenemos que empezar a cuestionar las cosas, cómo empezar a cuestionar hasta el mismo conocimiento que nos están dando, y eso es muy importante, porque una de las cosas claves cuando nosotros llegamos a ese punto de ser doctores, que nosotros tenemos que cuestionar hasta nuestro propio conocimiento. ¿Por qué? Porque día a día el conocimiento va siendo traspasado por otro conocimiento, va siendo remontado por otro conocimiento, y entonces esos paradigmas se van rompiendo. Y nos vamos dando cuenta que lo que ayer era una verdad, hoy es una mentira y hay una nueva verdad que va a ser refutada más adelante. Entonces es muy importante porque con esta dialéctica de la ilustración empezamos a darnos cuenta que el conocimiento no es algo tan estático, sino que el conocimiento está ahí, pero siempre va siendo va avanzando, va tomando diferentes dinámicas y va cambiando. Entonces eso es muy importante para nosotros y llegamos a lo que es el pensamiento complejo. Hay mucha historia. O sea, yo solamente tomé algunos autores que me van a permitir y me van a abrir a mí esa brecha para poder hablar ahora de teoría del caos, para poder hablar ahora de complejidad, porque hay muchos autores. Nos haría falta René Descartes, nos haría falta Newton, una cantidad de autores, pero yo tomé algunos que nos van dando unos conceptos que son muy importantes para la ciencia, como son el pragmatismo, el determinismo, la falsabilidad, la ilustración, y ahora que estamos hablando de algo que se llama pensamiento complejo. ¿Cómo llegamos nosotros a complejizar las diferentes problemáticas, entendiéndolas en su todo y no desarticulándolas, sino entendiendo que para nosotros poder conocer la parte tenemos que conocer la totalidad? Entonces, desde ahí nosotros empezamos a generar diferentes procesos, diferentes dinámicas para abordar las realidades, nos encontramos con una teoría que es muy importante para nosotros dentro de lo que es la teoría del caos y la teoría de la complejidad, que es la teoría de sistemas. La teoría de sistemas es una teoría que nace con Bertalanffy, y es una teoría donde empezamos a ver que empiezan a tomar las diferentes problemáticas, las diferentes construcciones como sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema puede ser definido como un complejo de elementos que interactúan, pero John Hansen va más allá. John Hansen dice que un sistema son una serie es un conjunto de elementos que están interconectados y que se unen para construir unos objetivos o para darle respuesta a unos objetivos específicos. Eso es muy importante porque los sistemas en sí siempre tienen el sentido de dar respuesta a unos objetivos, o sea, se construyen para dar respuesta a objetivos. Y nosotros debemos entender esto. O sea, todo sistema tiene un objetivo específico. Eso es importante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestro sistema circulatorio, él tiene un objetivo, que es hacer circular la sangre, es que la sangre llegue por todo nuestro organismo, que los pulmones tengan oxígeno, todas las cosas que hacen parte de los sistemas es tener un objetivo. Entonces, cuando nosotros construimos sistemas, porque hay algo claro, como lo dice Rolando García, es que nosotros somos los que construimos los objetivos, o sea, los sistemas están en el ambiente, pero nosotros somos los que los construimos, nosotros somos los que decimos qué es un sistema y qué no es un sistema, y eso es importante. Entonces, acá nos encontramos con algunos precursores de lo que es la teoría de sistemas. Como les digo, son autores. La teoría de sistemas es muy importante porque nos ayuda a nosotros a entender cómo se construyen todos estos procesos organizacionales, cómo se construyen todas las estructuras, cómo las interrelaciones que se generan en ellos son importantes para poder mirar hacia dónde van los sistemas. Entonces acá nos encontramos con, con Bertalanffy, que él es considerado el padre de la teoría general de sistemas,
y él propuso la idea de que los sistemas tienen propiedades y leyes universales que se aplican a todo tipo de sistemas. O sea, todo tipo de sistemas tienen unas leyes. Ahora les vamos a recordar, que yo sé que ustedes han trabajado eso, y ahora vamos a recordar los diferentes elementos que hacen parte de los sistemas. Acá nos encontramos con Norbert, el cual empieza a hacer un trabajo que es el trabajo de cibernética y ayuda a abrir la puerta a lo que es la inteligencia artificial que hoy estamos trabajando. Gracias a él y a los elementos que empieza a identificar dentro de lo que es la cibernética, es que hoy podemos hablar también de lo que es inteligencia artificial. Nos encontramos con Ross, el cual contribuye significativamente al desarrollo de la teoría de la cibernética y a la comprensión de los sistemas autoorganizados y su comportamiento. Tenemos que entender que los sistemas tienden a autoorganizarse cuando se generan procesos de entropía y si no se autoorganizan, el sistema se tiende a perder. Reitero, ahora vamos a hablar un poco más sobre este tema. Y acá entonces entramos con Kenneth, el cual hizo importantes contribuciones al campo de la economía desde lo que es la teoría general de sistemas. Él empieza a ver que todas las cosas que suceden dentro de la economía son cosas que están interconectadas desde la sociedad y desde la población civil. De ahí nos encontramos con Gregory, el cual es un antropólogo y filósofo que también trabaja toda la parte de cibernética, pero lo más interesante es que él empieza a conjugar lo que es el estudio cultural con la teoría de sistemas y empieza a ver que la cultura se interconecta. O sea, que todos los elementos, todos los rituales que tiene una cultura específica están interconectados y esa interconexión es lo que genera un resultado en sí de lo que es el resultado que se espera del ritual y de los símbolos que las culturas están consolidando. Margaret es una antropóloga que aplicó los principios de la teoría de sistemas para entender las culturas y la sociedad. Ella empieza a ver las sociedades como sistemas y como cada elemento, por lo más pequeño que sea, afecta el sistema en sí, la organización. Desde ahí entonces ella empieza a identificar que existen unas causas, existen unos efectos y cómo esas causas y esos efectos se interrelacionan y en esa interrelación es que se generan las problemáticas a nivel social. Y eso es muy importante porque James empieza a trabajar todo lo que es la teoría general de sistemas desde una óptica de la información y cómo ésta se organiza en entornos, pero esos entornos cómo van cambiando constantemente. O sea, cómo los sistemas van modificándose, van transformándose. Y eso es importante para nosotros porque, como les decía ahora, un sistema que no se autoorganiza, un sistema que no se modifica es un sistema que se pierde. El sistema tiende a destruirse si constantemente no está reduciendo la entropía y manejando toda la parte de autoorganización. Entonces, de ahí, gracias a esta teoría de sistemas, nos damos cuenta que los sistemas cumplen con unas propiedades. Estas son algunas, ahora voy a hablar de otras propiedades, y es que el sistema en sí es una totalidad. O sea, cada parte del sistema es importante. Cualquier falla en el elemento más pequeño del sistema va a generar caos, va a generar incertidumbre, va a generar entropía. De ahí entonces entendemos que los sistemas siempre se consolidan con un propósito, siempre están en mira de cumplir unos objetivos. También entonces el sistema lo que está en un constante flujo de tratar de organizar y generar homeostasis, que es equilibrio, siempre está buscando el equilibrio interno. Cuando el equilibrio se desborda, llega a lo que es la entropía, y de ahí entonces se tiene que buscar diferentes elementos de información para reducir la entropía, y la entropía en sí es ese punto donde llega el sistema a un nivel alto de desorganización. Todos los sistemas generan entropía, pero es importante que nosotros, los que estamos estudiando los sistemas complejos, los que somos complejólogos, podamos entender cuáles son los elementos que pueden reducir dicha entropía. Más adelante los vamos a identificar. Entonces, nos encontramos con que los sistemas cumplen con unos elementos que son básicos. Eso se llama el modelo genérico de los sistemas. O sea, los sistemas tienen que cumplir con diferentes elementos que los construyen en un sistema. Entonces, primero nos encontramos con un elemento que son las entradas. ¿Qué son las entradas? Son los recursos de información o energía que ingresan al sistema. O sea, pensemos en una caja negra. Entonces, tenemos una entrada. Al interior hay unos engranajes que son los que generan la modificación de lo que ingresa, de la energía que ingresa, y tenemos una salida. Y esa salida lo que hace es poder entregar al ambiente lo que ha sido modificado dentro de lo que es esa caja negra o ese sistema o esos engranajes. Eso es importante que nosotros lo entendamos así, porque estamos hablando de lo que son sistemas abiertos, no de sistemas cerrados, que sabemos que el sistema cerrado no tiene interacción
con el ambiente, sino que todos sus procesos son internos. Estos son sistemas que son abiertos, porque como les dije, vamos a hablar ahora de lo que es las organizaciones, la vida y la educación. Entonces, para eso tenemos que entender que son sistemas abiertos. Entonces, lo primero que tenemos son las entradas. Luego nos encontramos con algo que son los engranajes o los transformadores que hay dentro del proceso de transformación, que son los diferentes elementos que son los encargados de transformar dentro del sistema la energía que ingresa o los elementos que están ingresando. Entonces dice así, los transformadores son las actividades o funciones internas que el sistema lleva a cabo con las entradas para convertirlas en salidas. O sea, todo lo que ingresa, hay unos engranajes que lo transforman y lo devuelve al ambiente por medio de las salidas. Y las salidas, que como se lo acabo de explicar, son los resultados o productos o efectos generados por el sistema. Después de haber sido generados por el sistema, de haber sido transformados, son devueltos al ambiente y el ambiente los toma y eso se vuelve un bucle. El ambiente lo toma, lo modifica y vuelve y le genera energía al sistema. El sistema vuelve con los elementos que ingresan, los transforma y los devuelve otra vez al ambiente. Dentro de los sistemas, cuando está todo este proceso de transformación, entonces nos encontramos con algo muy importante que es la retroalimentación o el feedback. O sea, todo lo que ingresa empieza a generar unos intercambios dentro del sistema y esos intercambios empiezan a generar feedback, empiezan a generar procesos en los que se van retroalimentando. Van cogiendo diferentes elementos de los engranajes y se van fortaleciendo y van cogiendo, van tomando las características que se necesitan para ser devueltos al ambiente. Eso se llama el feedback. El entorno para los sistemas que son de características abiertas es muy importante porque es el encargado de brindar los elementos que van a ser los que ingresen al sistema para ser modificados. Y también el contexto es muy importante porque es el encargado de recibir esos elementos después de dicha modificación. Eso es muy importante que lo entendamos así. Yo sé que hablar de sistemas es difícil, pero la idea es que entendamos que es algo sencillo. O sea, hablar de sistemas dentro de la parte física es difícil, pero no es tan difícil cuando nosotros llegamos al punto de entender que es una caja negra, que tiene unas entradas, tiene unos procesos internos que modifican y tiene unas salidas, que esas salidas se encargan de devolver al ambiente y que hay un ambiente que se le encarga de recibir y también de entregar. Nos encontramos entonces que los sistemas tienen unos elementos en su interior, cada elemento cumple unos roles y también tiene unas fronteras. Esas fronteras, ¿qué es lo que nos hacen? Hace que el sistema se delimite o se divida por nodos, por estructuras, y que cada estructura tenga unas particularidades sin perder las interconexiones dentro del sistema. O sea, volvamos al cuerpo humano. El cuerpo humano que nosotros tenemos es un sistema total, macro, donde tenemos unos subsistemas, donde está el circulatorio, el respiratorio, el nervioso. Todos cumplen unas funciones específicas, pero todos están interconectados. Así es la teoría de sistemas. Nosotros entendemos que hay un sistema que es macro, hay subsistemas que tienen unos límites, pero entre todos hay unas interconexiones. Y estas interconexiones, debido a la heterogeneidad de cada elemento, es lo que hace que se generen lo que nosotros llamamos sistemas complejos. Y lo que les decía, la estructura. Entonces, cada sistema tiene una estructura, está organizado y a su interior tiene unas estructuras que también le permite que se generen procesos completamente diferentes, pero que al final todos van a dar respuesta a esos objetivos que ha consolidado lo que es el sistema macro. No sé cómo vamos hasta ahí, ¿estamos entendiendo la explicación? Voy muy rápido, voy muy despacio, ¿cómo vamos? Vamos bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Listo, entonces, dentro de lo que es el sistema, empezamos a ver que hay un punto muy importante y es la homeostasis. Todo lo que les estoy recordando a ustedes, que yo sé que ya lo saben, es para poder llegar a lo que es la incertidumbre de la vida y para poder llegar a lo que son las empresas y la educación. Que ya de ahí llegamos con un conocimiento de lo que es un sistema en sí, que yo sé que ya lo han trabajado mucho, pero es con el fin de recordarles. Entonces llegamos a lo que es la homeostasis y la homeostasis es el equilibrio. O sea, todos los sistemas llegan a generar procesos de desequilibrio. Miren, nosotros tenemos hambre. Entonces la homeostasis es cuando nosotros comemos y estamos otra vez llenos. Cuando tenemos ganas de ir al baño. Vamos al baño
y eso es homeostasis. O sea, el homeostasis es siempre, dentro de los sistemas, es la búsqueda del equilibrio. Y siempre los sistemas tienen que buscar el equilibrio, porque si no se busca el equilibrio, el sistema tiende a desaparecer, porque los niveles de entropía son muy grandes. Entonces, el esquema de la homeostasis nos dice que, primero, identificación del estado inicial. El sistema comienza en un estado inicial con ciertas condiciones internas y externas. El sistema tiene unas condiciones. Por lo regular, siempre inicia con una entropía baja. O sea, el sistema está bien, tiene unas condiciones internas y externas, el ambiente le brinda unas cosas, él tiene otras cosas a su interior y no hay problema. Luego, el sistema tiene mecanismos que le permiten detectar cambios en su entorno o dentro de sí mismo. Entonces, el mismo sistema empieza a detectar que está pasando algo, sea en el entorno o sea a nivel interno, empieza a detectar y ahí empieza a aumentar la entropía. De ahí entonces pasamos al punto 3, que es el procesamiento de la información. Una vez que se detectan los cambios, el sistema procesa esta información para evaluar si es necesario realizar ajustes o modificaciones. Entonces ahí el sistema dice, bueno, hay una dificultad interna. Entonces, modificamos o continuamos. Y de ahí lo que el sistema considere que es lo necesario, se llama una acción correctiva, donde el sistema dice, no, tenemos que organizar esta problemática que se está presentando porque si no, vamos a generar un nivel muy alto de entropía y esa entropía lo que va a hacer es destruir el sistema. Y ahí entramos a lo que es la acción correctiva. Si se determina que hay desviaciones o discrepancias con respecto al estado deseado, el sistema lo que hace es generar todos los mecanismos para llegar a ese equilibrio, a la autoorganización. De ahí entonces llegamos a lo que es la retroalimentación. Después de hacer todas las acciones, el sistema lo que hace es mirar si lo que se hizo fue adecuado y redujo lo que eran los niveles de entropía que se estaban generando. De ahí entonces se hace un mantenimiento del equilibrio donde el sistema vuelve otra vez a estar en equilibrio y se hace una adaptación y un cambio. Si lo que se generó dentro del sistema le generó mucho impacto, le está generando mucha entropía, el sistema se adapta, mira qué tiene que solucionar, lo soluciona y continúa su camino. Si él no se adapta, reitero, tiende a perderse, tiende a desaparecer. Entonces, de ahí entramos a algo muy importante que es el esquema de la sinergia. El esquema de la sinergia que nos dice que cada elemento empieza a generar procesos de interacción con los otros elementos con el fin de que el sistema pueda sobrevivir. Entonces, los componentes del sistema hacen parte de la sinergia, las interconexiones. Todo esto es sinergia y es el nivel de conexión, de interrelación que tienen los sistemas para poder llegar a un punto de sobrevivencia y poder llegar a ese punto de cumplir el objetivo de generar unas salidas. Entonces, dentro de lo que es sinergia, nos encontramos con que cada sistema está compuesto por partes y elementos individuales que pueden funcionar por sí mismos. Piensen en el cuerpo humano, pero que cuando se combinan forman un sistema mayor. Las interconexiones, los componentes del sistema están interconectados, cada elemento está interconectado. Reitero, si nosotros nuestro cuerpo, nosotros nos sacamos el corazón, todo el sistema colapsa. Si nosotros nos sacamos los riñones, colapsa. Si nosotros nos sacamos el hígado, colapsa. Si nos sacamos el cerebro, colapsa. O sea, todo el sistema, cada elemento es importante y eso lo vamos a ver ahora que veamos los procesos de organización empresarial. Porque dentro de las organizaciones empresariales, a veces creemos que hay elementos que no son importantes, sabiendo que cada elemento, por pequeño que sea, es importante para que el sistema logre sobrevivir. De ahí entonces nos encontramos con las emergencias. La sinergia se manifiesta cuando las interacciones entre los componentes generan propiedades o comportamientos que no pueden explicarse, completamente observando cada componente por separado. Estas propiedades emergentes son el resultado de la interacción y cooperación entre los elementos del sistema. Eso en palabras castizas, ¿qué quiere decir? Que dos elementos iguales pueden generar un elemento completamente diferente y eso lo llamamos una emergencia. La sinergia crea un valor agregado que va más allá de la simple suma de las partes. Puede haber efectos no lineales, donde el todo es significantemente más grande o diferente que la suma de las partes individuales. ¿Eso qué quiere decir? O sea que, por ejemplo, el cuerpo humano, vuelvo al cuerpo humano, es más que un riñón, es más que un corazón. El cuerpo humano es una estructura perfecta. Y esa estructura perfecta está articulada para cumplir un objetivo y es que estemos vivos. Entonces, la sinergia es más que la suma de las partes, es todo lo que se genera por esa interconexión, por esos roles, por esos elementos, por ese intercambio con el ambiente.
Eso es más importante que la suma de las partes porque se vuelve una sincronía perfecta. La sinergia también puede conducir a la optimización del funcionamiento del sistema. La cooperación entre componentes puede aumentar la eficiencia, permitiendo al sistema lograr objetivos o desempeñar funciones de manera más efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer diferentes procesos completamente diferentes a los que hacíamos y vamos a generar un resultado mejor. O podemos hacer unos ejercicios dentro del sistema que a pesar de ser de pronto más cortos o de no requerir tanta energía, puede llevar a unos resultados mejor a los que estábamos esperando. La diversidad y la especialización. La diversidad de componentes en un sistema puede fomentar la sinergia al permitir diferentes enfoques. Este punto es importante y lo vamos a ver ahora en la parte organizacional. ¿Por qué? Porque nos permite, cuando tenemos elementos que son completamente heterogéneos, se generan sistemas complejos. Y los sistemas complejos tienen unas realidades que son muy diferentes y es esa capacidad de adaptación. Esa capacidad de llegar a a unos elementos muy altos de entropía, pero al mismo tiempo cómo utilizan esa entropía para mejorar. Y eso lo hacen los sistemas complejos. Y es gracias a la heterogeneidad de los elementos que conforman dicho sistema. Y de ahí llegamos a lo que es la resiliencia, que en la sinergia puede ser hasta dónde llega el sistema. O sea, hasta dónde la sinergia puede llevar el sistema entre esa interconexión para que logre cumplir esos objetivos y cuál es el punto más alto en el que puede llegar el sistema. Es como cuando nosotros cogemos una vara y la doblamos. Ese puntico que se genera ahí, cuando nosotros doblamos, esa es la resiliencia, hasta dónde puede llegar, hasta dónde el sistema puede llegar a un punto donde o se sostiene o se parte. Y eso es gracias a la sinergia, a la interconexión de los diferentes elementos. Los elementos heterogéneos hacen que los sistemas lleguen a un punto de resiliencia más alto, donde se puede llegar a un punto donde se dobla mucho y el sistema aún así va a seguir adelante. De ahí llegamos a lo que es la retroalimentación, lo que se estaba diciendo ahora, el feedback. Es importante porque cada elemento dentro del sistema empieza a hacer esos intercambios y empieza a retroalimentar. Entonces se da cuenta que está fallando algo, se identifica qué es lo que está fallando, cómo está fallando y trata de generar soluciones. Y para eso hay unos elementos que hacen parte de lo que es la retroalimentación. El primer elemento es la entrada inicial, lo mismo que un sistema. El sistema recibe las entradas del entorno o de sus componentes internos para iniciar un proceso o actividad. De ahí nos encontramos con el otro elemento, que es el procesamiento y acción, lo que ya les expliqué. Llegan los engranajes y transforman lo que ingresa dentro del sistema para luego devolverlo. De ahí llegamos entonces a lo que es la salida del sistema. Lo que ingresa después de ser modificado es devuelto al ambiente para que el ambiente lo utilice. De ahí es la captación de la salida. Entonces, ¿cómo están saliendo los productos? Empecemos a mirar esto, empecemos a mirar dentro de las organizaciones que nosotros de pronto, en las que ustedes trabajan o en las que van a trabajar, qué es lo que ingresa, cómo se modifica y qué es lo que se está devolviendo. O sea, cómo es la salida, cómo es ese proceso de retroalimentación cuando se devuelve al ambiente. Porque en las organizaciones suele pasar que nosotros entregamos al ambiente, pero no le hacemos seguimiento. Y cuando no le hacemos seguimiento a lo que entregamos al ambiente, muchas veces el ambiente no está conforme con lo que estamos entregando y de ahí se generan unos procesos en los que estamos desarrollando problemas con lo que es la entrada, la salida y el procesamiento que se da a nivel interno. Los procesos dentro de lo que es el feedback, los procesos de evaluación son importantes. O sea, los procesos de retroalimentación, cuando empezamos a comparar, son muy importantes porque dentro de los sistemas, miremos las organizaciones, constantemente tenemos que evaluar cómo se están desarrollando las dinámicas para que la empresa no tiende a destruirse. Cuando yo construí el libro de los SOCA, que son sistemas organizacionales complejos adaptativos, o sea, las empresas que viven al filo del caos, pude identificar con diferentes empresas que las empresas que no evalúan constantemente los elementos que son transformados a su interior y cada elemento con sus roles y funciones que hacen parte del sistema son las empresas que más tienen tendencia a desaparecer. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de los niveles de entropía que se están generando y cuando menos piensa, llega el momento donde la entropía hace que el sistema llegue a un nivel alto de desorden donde ya no hay nada que hacer. Entonces, dentro de este proceso de retroalimentación está la generación de señal de retroalimentación, cuando empezamos a identificar
qué es lo que está saliendo, cuál es el objetivo deseado, si lo estamos haciendo bien, si estamos entregando bien al ambiente, si los procesos internos son adecuados en las modificaciones o en las transformaciones que estamos haciendo. Ajustes, lo que hablábamos ahora, constantemente los sistemas se tienen que ajustar, tienen que llegar a un punto de autoorganización. Si no se autoorganizan, se pierden. La nueva salida es ya con esas modificaciones que hemos hecho, que es lo que estamos volviendo a entregar después de haber hecho las transformaciones a nivel interno. Y por último, entonces, el ciclo de retroalimentación continuo. ¿Esto qué es? Constantemente el sistema tiene que retroalimentarse. O sea, constantemente tiene que estar pendiente de qué es lo que sucede en su interior, porque si no se van a generar problemáticas que van a llevar al que el sistema desaparezca. Bueno, algo muy importante es esto, y es la entropía. Llegamos a la entropía y la entropía dentro de los sistemas es muy importante. Es muy importante porque la entropía es a ese nivel que puede llegar el sistema, y la entropía la podemos utilizar para cosas buenas, para que el sistema aprenda, para que el sistema se retroalimente, para que el sistema haga transformaciones, o si dejamos que se desborde, llevamos a que el sistema desaparezca. Entonces, hay un esquema que construí en relación a lo que es la entropía. Lo primero que nosotros debemos entender dentro de la entropía es cuál es el estado inicial del sistema, porque el sistema siempre comienza en un estado que por lo regular está organizado. Entonces, lo primero que identificamos, cuando vamos a identificar nosotros, ustedes que están haciendo el doctorado en educación o los que están trabajando en una empresa, y ustedes dicen, bueno, nos encontramos con un colegio, con una universidad, con una empresa que tiene problemas, entonces, primero, vamos a mirar cuál es el estado inicial del sistema, o sea, qué está sucediendo, cómo inició. De ahí entramos a algo muy importante y es el poder identificar qué cambios y dinámicas internas se han dado después de esa iniciación, de ese estado inicial, qué fluctuaciones o qué intercambios se han generado de energía y de información. Recuerden que lo único que puede reducir la entropía es la información, el manejo adecuado de la información. De ahí llegamos a un punto muy importante y es el incremento de la entropía, o sea, cómo ha ido incrementando y qué hace, cuáles son los elementos que hacen que esa entropía se incremente. Nosotros tenemos que empezar a diagnosticar qué es lo que está haciendo que esa entropía se incremente en el colegio, en la organización, donde sea. ¿Qué es lo que está haciendo que se dispare esa entropía? ¿Qué está pasando con la homeostasis? ¿Qué está pasando con la autoorganización? De ahí entonces, ¿cómo es el flujo de energía interna? O sea, ¿cuáles son las transferencias de energía que se están dando dentro de ese sistema? ¿Qué es lo que está aportando el ambiente? ¿Qué está sucediendo en las transformaciones internas? ¿Y qué es lo que se está devolviendo? Porque desde ahí nos podemos dar cuenta cómo cada elemento, dentro de sus roles y sus funciones, porque tienen que estar muy bien definidas, se están cumpliendo o no están cumpliendo. Y si no están cumpliendo, entonces se está generando entropías y cómo puedo entrar yo a solucionar esas entropías. Y de ahí entonces, cómo la entropía se vuelve complejidad, se vuelve una serie de elementos que son difíciles de separar, pero que cuando nosotros manejamos lo que es la homeostasis, la autoorganización y la información, esta empieza a reducir. Hay muchas empresas que saben que siempre tiene un nivel de entropía, saben cuál es el elemento que maneja la entropía o el nodo que maneja la entropía y la mantienen controlada. Entonces dicen, no, la entropía nuestra se genera por producción, es un ejemplo. Entonces la mantienen controlada, la mantienen bien informada. Porque si nosotros no tenemos esa visión, como les digo, ahora lo vamos a mirar dentro de lo que son las organizaciones que van al filo del caos, el sistema tiende a desaparecer, tiende a destruirse completamente. Se tiende a generar un caos increíble, que ni siquiera los elementos empiezan a generar procesos de interacción adecuados. Y acá entonces entramos algo que es muy importante y que es la base de la charla que tenemos hoy, es la teoría del caos. La teoría del caos, o sea, cómo ese caos se presenta en la vida cotidiana, cómo ese caos se presenta en la vida organizacional, se presenta en la misma educación, la importancia de ese caos, porque anteriormente el caos no era tenido en cuenta.
las investigaciones que de pronto presentaban problemas, que presentaban caos, incertidumbre y azares, eran desechadas, mientras que cuando nosotros empezamos a ver las líneas o las teorías de la complejidad, empezamos a ver que antes nosotros trabajamos con el error, trabajamos con el caos, trabajamos con el azar, trabajamos con la incertidumbre, con la emergencia, eh, y empezamos a darnos cuenta que el caos antes hace parte de la vida, o sea, así suene un poco negativo, el caos es lo que nosotros tenemos más presente en nuestra vida. Es muy presente en nuestra vida la incertidumbre, el azar, el no saber qué va a pasar en el futuro. Eso es incertidumbre. Y de ahí entonces nos damos cuenta que la teoría del caos no solamente nace con Edward Lorenz y su teoría de el efecto mariposa, que lo vemos y lo hemos visto en películas y la gente habla mucho del efecto mariposa y vemos que Jurassic Park habla del efecto mariposa, vemos que hay una película que se llama El efecto mariposa, pero eso en sí que hace parte de nuestra vida, nos damos cuenta que eso desde hacía muchos años se estaba tratando de identificar y de abordar con diferentes teóricos como Henry von Caire, el cual empezó a hablar sobre la teoría de los tres cuerpos. Dentro del cálculo, él empieza a hablar sobre el tercero incluido, que es muy importante. Yo sé que ustedes lo han escuchado y de pronto hasta lo han abordado. De ahí vemos que Pierre empieza a hablar sobre las teorías de las órbitas caóticas, empieza a darse cuenta que los planetas, que el cálculo, que todo no es tan perfecto como lo habían vendido en algún momento, como lo había dicho en algún momento de pronto Newton, la matemática también empieza a generar diferentes procesos donde nos damos cuenta que no es tan perfecta como se creía en un momento. De ahí entonces nos damos cuenta que Smale empieza a hablar sobre la teoría de sistemas dinámicos, que son todos estos sistemas que se mueven, que manejan energía, que empiezan de una forma pero terminan en otra. Y de ahí claramente entramos a Edward Lorenz con su teoría del efecto mariposa, que es como el más conocido de lo que es la teoría del caos, donde él dice que si una mariposa bate sus alas en Brasil va a generar unas repercusiones por allá en Texas, como unos huracanes, y empieza a darse cuenta que todos estamos interconectados. O sea, que todo lo que sucede en este mundo, en esta era planetaria, como lo dice Edgar Morán, está interconectado y que hasta algo tan simple como una mariposa batiendo sus alas puede generar unas repercusiones porque genera unas transformaciones y unos cambios en lo que es el clima. Y eso, no, y eso lo pudimos ver en algún momento cuando vimos lo del COVID, que siquiera ya salimos de eso, pero sucedió así, algo que nosotros creímos que estaba muy lejos, como fue que inició por allá en China y a todo el mundo lo tuvo con tapabocas, nos tuvo llorando familiares, nos tuvo llorando amigos, y ahí nos damos cuenta que estamos interconectados y que el caos ya hace parte de nuestra vida y que hace una parte, y que es una parte importante porque nosotros no sabemos lo que pueda suceder mañana, lo que pueda suceder en un segundo, y entonces, pero lo más factible es que lo que suceda sea caótico. De ahí, yo creo que ustedes recuerdan a Murphy y su teoría, la teoría de que si algo tiene tendencia a salir más del seguro, saldrá mal. Es una teoría que nos llevamos muchos, que si algo tiene tendencia a salir más de seguro va a salir mal. ¿Por qué? Porque es más fuerte el caos y la incertidumbre que vive en este planeta que otra cosa. Y nosotros nos damos cuenta que del caos surgió todo lo que nosotros conocemos y no del orden. Y de ahí vemos entonces a Leon Glass, que él habla sobre, empieza a hacer procesos de identificar dentro de lo que es cardiología todos los procesos caóticos, o sea, cómo el corazón se enferma y empieza a generar unas fluctuaciones que no son tan armónicas como de pronto a veces nosotros creemos que es el corazón. De ahí entonces empezamos a hablar de teoría del caos y empezamos a darnos cuenta que el caos es importante, que la incertidumbre es importante, que los azares son importantes porque hacen parte de la vida. Y empieza a ser parte todo el caos, la incertidumbre, los azares, los isomorfismos, las emergencias empiezan a ser parte de la ciencia, donde nosotros los que estudiamos la complejidad no desechamos, sino que antes los utilizamos para poder entender la realidad. De ahí entonces
conceptualizamos un poco que la teoría del caos nos habla de unos resultados, nos dice que todo está sujeto a unas condiciones iniciales. Piensa en un momento en esa mariposita allá batiendo sus alas en un arbolito. Piense si no hubiera batido sus alas, ¿qué hubiera pasado entonces en Texas? Si ese murciélago supuestamente que tenía el COVID no se lo hubieran comido, ¿qué hubiera pasado? O sea, estamos hablando de que la teoría del caos nos dice que todo está sujeto a unas condiciones iniciales. De ahí nos dice que todo es unos sistemas que son complejos, que son simples, pero que tienen caos. O sea, son sistemas complejos. Pueden ser pequeños, pero en sí todo sistema tiene caos y presenta caos. De ahí llegamos a un punto muy importante que les dije ahora cuando vimos a Augusto Conte que él hablaba sobre determinismo, llegamos a ver que en las teorías del caos y de la complejidad nos damos cuenta que no hay determinismos, hay probabilidades de pronto, pero determinismos no hay, nadie puede determinar si va a llover o no va a llover, hay unas probabilidades. Por ejemplo, donde yo vivo, que es montaña, y que Cristel estuvo acá, acá usted dice, va a llover y hace un sol brutal. Usted se viste con saco y eso y hace sol. Pero usted dice, no, hoy va a ser sol y se pone a llover, porque nadie puede determinar nada. Y al final nos damos cuenta que dentro de la teoría del caos nosotros podemos hacer unas proyecciones, pero unas proyecciones que se pueden explicar a posteriori. O sea, después de que sucedan las cosas podemos dar explicaciones, pero anterior a eso no podemos hacer nada, no podemos decir nada. Es muy difícil que nosotros lleguemos a ese punto de poder abordar algo a sabiendas que nada está determinado. O sea, que cualquier cosa, hasta la más pequeña, puede generar una transformación increíble, puede generar cambios, puede generar fluctuaciones, hasta lo más pequeño, hasta lo más pequeño puede generar eso. O sea, nosotros, dentro de la teoría de lo que es del caos, dentro de lo que estamos hablando de Edward Lorenz, cuando él habla del efecto mariposa, fue porque él estaba haciendo unas mediciones del clima y salió un momento a tomar el tinto y por una fluctuación pequeña, pero pequeña, se generó una transformación increíble sobre las mediciones que estaba haciendo. De ahí se dio cuenta que hasta lo más pequeño puede generar cambios y transformaciones. Y por eso nosotros los complejólogos, los que hablamos sobre teoría del caos, tratamos de entender la vida desde eso, desde lo que es la incertidumbre y el caos. Y tratamos de entender las realidades de cada persona, de cada sociedad, desde el cambio más pequeño, porque, como decía en algún momento Heráclito de Éfeso, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque constantemente el río cambia y también la persona está cambiando. Entonces, la incertidumbre hace alusión a lo indeterminado. O sea, la incertidumbre hace alusión a lo que nosotros no sabemos qué va a pasar. O sea, y aquí entro a hablar sobre la investigación que hicimos sobre los rituales religiosos y ese poder que tienen los rituales religiosos para enfrentar la incertidumbre. Miren, yo sé que es difícil eh, articular lo que es religión con ciencia, pero gracias a esta investigación nos pudimos dar cuenta que las personas que buscan una espiritualidad, también los invito a que lean el libro de la felicidad. Las personas que buscan una espiritualidad están buscando algo que les ayude a enfrentar esa incertidumbre. Cuando una persona va donde los Hare Krishnas, va donde los budistas, va donde los católicos, está buscando darle una respuesta a algo más allá de que fuera de él que no tiene control, a una incertidumbre como es la muerte. Entonces ahí nos damos cuenta, como dice acá, la incertidumbre es alusión a lo indeterminado, accidental, aleatorio, a la ausencia de principios únicos sobre los cuales apoyar nuestras acciones, reacciones o pensamientos. O sea, nosotros tenemos incertidumbres constantes. No sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, no sabemos si vamos a tener trabajo, no sabemos si vamos a tener salud, no sabemos si nuestra mamá va a estar viva, o sea, no sabemos nada y eso es incertidumbre. Y desde ahí es tan importante la teoría del caos, porque la teoría del caos nos dice a nosotros que nosotros vivimos en incertidumbres y que nosotros no tenemos el poder de decir es que va a pasar esto, nosotros no tenemos el poder ni nadie lo tiene. Pero nosotros tenemos que entender que la incertidumbre hace parte de nuestra vida y tenemos que darle la cara a esa incertidumbre. Entonces, de ahí la incertidumbre genera inestabilidad en la vida social de los grupos humanos y para evitar esto, el hombre busca consolidar certezas que le permitan generar seguridad.
a través de procesos metafísicos. De aquí estoy hablando ya de lo que fue la investigación que hicimos. Hicimos una investigación donde tratamos de identificar cómo los rituales religiosos ayudaban a las personas en las incertidumbres de la vida. Identificamos muchas incertidumbres que ahora se las vamos a mostrar en tres categorías, pero nos dimos cuenta que las personas que manejan procesos espirituales son personas que están buscando de una u otra forma darle respuesta a esas incertidumbres. No digo que se las estén dando, pero estoy diciendo que buscan por medio de los diferentes grupos a los que se vinculan darle respuesta a la enfermedad, a la muerte, a la ida de los hijos, a tantas cosas que nos suceden a nosotros constantemente. Las personas lo que buscan en su cotidianidad es tratar de darle respuesta por medio de procesos que cuando no tenemos la respuesta física, la buscamos de una manera metafísica. Ahí estoy haciendo otra investigación en relación a esa temática de cómo las personas buscan esas respuestas cuando la ciencia falla en otros elementos. Entonces, de ahí es muy importante, sí, bueno, de ahí es muy importante entonces, cuando miramos esa incertidumbre y ese caos que hacen parte de nuestra vida, ¿qué elementos hace parte de la complejidad? Entonces, la complejidad no es solamente un conjunto de elementos e interacciones indescriptibles de un sistema o fenómeno. Incluye incertidumbres, indeterminismos, antagonismos, eventos aleatorios. Eso es complejidad. Complejidad es poder identificar que dentro de los elementos, dentro de los sistemas, dentro de las estructuras hay orden, pero al mismo tiempo hay desorden. Y el orden y el desorden hacen parte de la vida. La vida y la muerte hacen parte. Lo que es felicidad, tristeza, hacen parte. Y aquí hago una cuña porque tengo una amiga que trabaja tratando de que la gente sea feliz siempre. Por ejemplo, acá en este país se ha generado una dinámica donde hay personas que le dicen que usted tiene que ser feliz siempre y no es así. O sea, uno no tiene que ser feliz siempre. O sea, uno se mueve entre la felicidad y la tristeza, entre el orden y el caos, entre la enfermedad y la salud. Y esa es la vida nuestra. O sea, nosotros no tenemos que estar felices siempre. Y si hay alguien que me escucha que está en ese proceso, le digo, es difícil, o sea, usted no puede estar feliz siempre, que usted tenga una forma de ver la realidad, que usted tenga una forma de ver la realidad de una forma positiva, bueno, que usted tenga una forma de ver el caos de una forma positiva, bueno, pero que usted siempre vaya a estar feliz es muy difícil, yo creo que es casi imposible que eso pueda suceder, porque el ser humano es un ser complejo y las cosas que nos suceden a nosotras son complejas. El caos hace parte de nuestra vida y eso tenemos que entenderlo. Entonces acá en este mapita vemos lo que les decía la teoría de Edward Lorenz, entonces vemos la mariposita, vemos que estamos tan interconectados como lo dice Edgar Morin en una era planetaria, una era global, que lo que nosotros hacemos tiene repercusiones, el cambio climático que estamos viviendo, vemos que la contaminación está generando cosas, entonces la contaminación de por acá, de Europa, puede generar cambios en el clima en otro país, en África, en Australia. Vemos que cada elemento que hace parte de esta era planetaria, de este mundo, a nosotros nos afecta y es por eso tan importante que nosotros sepamos cómo comportarnos y cómo dirigirnos en este mundo, cómo transformar el mundo en el que nos encontramos, qué es lo que le estamos aportando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Ahora lo vamos a ver, pero ¿qué es lo que estamos aportando? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos sembrando en este mundo complejo, donde todos, digo todos, estamos interconectados? Les recuerdo este animalito, que supuestamente gracias a ese animalito la población menguó. La incertidumbre de la vida es el conjunto de situaciones de la vida de las cuales se tiene alto desconocimiento o poco control, la cual es algo inhóspito que genera la sensación de ignorancia a no saber qué traerá el futuro. Este concepto que ustedes están escuchando acá o que están leyendo, ese concepto salió de la investigación que nosotros hicimos. O sea, después de recopilar todas las entrevistas, todos los cuestionarios que nosotros hicimos, el concepto que logró reunir todos los conceptos es este, que la incertidumbre es ese conjunto de situaciones de la vida las cuales se tiene alto desconocimiento o poco control. De ahí entonces nosotros lo que hicimos fue dividirlo en tres categorías. Entonces las personas hicieron una lista
de lo que para ellos es lo que más incertidumbre les genera. Entonces nos damos cuenta que en la parte espiritual las personas no saben qué va a pasar cuando mueran. Entonces, de ahí muchos decían, yo no sé qué va a pasar cuando muera, yo creo que yo voy a resucitar, yo creo que yo voy a reencarnar, y de ahí entonces empiezan a generar una serie de elementos que son las incertidumbres que hacen parte de su vida. Entonces ahí está la resurrección que hay después de la muerte, la existencia de Dios, la trascendencia, la espiritualidad rompe con las incertidumbres de la vida. De ahí entonces, en relación al otro, nos dimos cuenta que habían unas incertidumbres que era la muerte. O sea, nosotros los seres humanos tenemos mucho temor o un temor muy alto de que se mueran nuestros amigos, nuestros familiares. Es el porcentaje más grande de incertidumbre. Nuestro temor más grande es a que las personas que amamos se mueran. De ahí a que las personas que amamos se enfermen. De ahí la salud, las relaciones sociales y los problemas familiares. Las personas decían que esas eran las incertidumbres a las que más le temían. Y de aquí a nivel personal volvemos a lo mismo. Entonces, las personas creían a las que les hicimos la investigación, que el temor más grande, la incertidumbre más grande para ellos era la muerte, la enfermedad, el futuro, no saber qué va a pasar más adelante. La misma vida era una incertidumbre y es una incertidumbre grande. Y la vejez. Nosotros tenemos miedo a envejecer y es una incertidumbre muy grande. De ahí está el cuadro, un diagrama que hicimos sobre las incertidumbres. eh, y de ahí entonces vemos que Edgar Morán habla sobre incertidumbres de la vida. No voy a poner el videíto porque pues es un video que es un poquito largo, pero sí les pido que más adelante lo puedan buscar. Edgar Morán hablando sobre las incertidumbres de la vida. De ahí entonces, Edgar Morán habla sobre, en la introducción al pensamiento complejo, habla sobre la incertidumbre y nos dice que la incertidumbre de un conocimiento permite que reconoce la complejidad y la incertidumbre en los fenómenos y sistemas. O sea, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar y reconocer que la incertidumbre es parte de nuestra vida y que todo donde nosotros nos movemos es complejo. De ahí vemos que dentro de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, él plantea los desafíos de la educación contemporánea que debe preparar a los individuos para afrontar la incertidumbre histórica, ecológica y existencial. Él nos empieza a hablar ahí sobre la importancia que nosotros entendamos y les enseñemos a nuestros estudiantes sobre la incertidumbre, o sea, que ellos entiendan que la incertidumbre hace parte de la vida y que asimismo vivan la vida, entendiendo que hay incertidumbre y hay caos. Que entendamos, o que ellos entiendan, que nuestros estudiantes entiendan que la vida se vive, se goza, sabiendo que hay un principio de vida y también hay un principio de muerte. Y en La Vía, que es otro libro de Edgar Morán, dice, defiende la necesidad de tener el coraje y afrontar la incertidumbre, de estar preparados para resistir las fuerzas negativas que puedan surgir. O sea, la única forma en que nosotros podemos reducir la incertidumbre o cuando la incertidumbre llega no nos dé tan duro, es estar preparados para ello. Es poder capacitar a nuestros estudiantes, es nosotros mismos capacitarnos para entender esa incertidumbre. Cuando nosotros hicimos la investigación que les decía, hay un temor que es la muerte. Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para solucionar ese temor? Es una incertidumbre. Claro que sí, tengo una incertidumbre, tengo un miedo que se muera mi mamá, que se muera mi hijo. ¿Qué estoy haciendo para solucionarlo? Porque es una incertidumbre que sabemos que en algún momento llegará. De ahí entonces Edgar Morán nos da unos consejos. Lo primero es aceptar. O sea, ante la incertidumbre, lo primero es aceptar. Y nos dice que aceptar la incertidumbre como una condición inherente a la vida, eso es importante. O sea, la incertidumbre hace parte de nosotros. Entendamos que hace parte de nosotros y la recibimos y nos preparamos para cuando venga. O sea, yo cuando trabajo con organizaciones de empresas que tienen temor a que se acabe la empresa porque hay mucha entropía, hay mucho caos, yo lo primero que les digo es, vamos a construir un manual de caos. ¿Qué es construir un manual de caos? Es aceptar que tenemos problemas y entre todos vamos a mirar qué vamos a hacer cuando llegue la incertidumbre, el caos, los azares y lo que llegue. Construir manual de caos. De eso hace parte del libro que estoy escribiendo en este momento. Y ahí entonces también un consejo que él nos da es desarrollar una actitud de apertura y flexibilidad. O sea, entender que si llega la incertidumbre y el caos, yo tenga la capacidad de ser flexible. El padre del judo decía que el judo es como el bambú. ¿Qué quiere decir eso? Que el judo recibe como el bambú la nieve, se dobla, pero no se deja derrotar, sino que se dobla y vuelve otra vez a su forma.
Eso nos está diciendo en este momento Edgar Morán. Nos está diciendo que cuando llegue lo difícil, así nos doblemos, tenemos que volver siempre a nuestro estado. Somos flexibles. La flexibilidad permite que cuando llegue la incertidumbre, nosotros nos doblemos, pero sepamos que hace parte de nuestra vida y sepamos cómo responder. Y por último, nos aconseja que tenemos que aprender a pensar críticamente y a evaluar la información. O sea, gracias a que nosotros tenemos buen conocimiento sobre las cosas que nos llegan y tenemos buena información, cuando llegue la incertidumbre, nosotros vamos a estar informados y vamos a hacerle frente a esa incertidumbre con la información, que es lo único que reduce la entropía. De ahí entonces vamos a entrar a lo que es caos y organizaciones. Quiero preguntar cómo vamos hasta ahí. Muy bien, doctor. Bien, ¿No se han dormido? excelente, doctor. Estamos aprendiendo mucho. Sí, pero no están dormidos ni nada, que dicen, No, este vino. No, listo. Muy Entonces no, interesante, continuamos. doctor. aquí No, no, estamos. Bueno, no, listo. para Entonces, nada, doctor, estamos atentos. listo, pues. Entonces continuamos. Resulta que después de lo que nos sucedió a nosotros con el COVID, yo decidí hacer una investigación sobre las empresas que viven al filo del caos. Esas empresas que cuando llega la incertidumbre y el caos sobreviven y cómo otras no sobreviven. Entonces me remonté a la CEPAL y me di cuenta que en la CEPAL, en el informe del 2021, ellos decían que en Latinoamérica hubo un cierre de 2.7 millones de empresas, un 19% de las grandes empresas latinoamericanas y un 21% de las pequeñas no lograron sobrevivir. El COVID llegó y los arrasó. ¿Por qué? Porque llegó la incertidumbre, llegó la entropía, no había autoorganización y la empresa se perdió. De ahí entonces eso me generó a mí un impacto y yo dije, bueno, quiero saber qué es lo que tiene una empresa o un sistema, no digamos empresa porque de pronto acá no hay tantos empresarios, sino hablemos de sistemas. Un sistema que sobrevive y otro que no sobrevive. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, desde ahí se generó esa investigación. ¿Cómo crear empresas? ¿Cómo crear organizaciones que viven al filo del caos? ¿Cómo crear SOCAS? Sistemas organizacionales complejos adaptativos. Y nos hicimos esta pregunta. ¿Por qué mientras algunas empresas cerraron durante la pandemia, otras se fortalecieron? ¿Qué cualidades o elementos deben tener estas organizaciones para sobrevivir en medio de la tormenta? Esas son preguntas muy buenas y es algo muy importante porque este año ya sale el libro sobre cómo crear SOCAS. O sea, cualquier sistema educativo puede ser un SOCA, una organización puede ser un SOCA, un hospital es un SOCA, o sea, cómo construirlo de una forma tan fuerte que cuando llegue el caos sobreviva. Y esas preguntas fueron las que nosotros nos hicimos. Y ya les vamos a decir, o ya les voy a decir a qué llegamos y qué debe tener esas empresas para que sobrevivan en el tiempo. Entonces, SOCA, sistema sistemas organizacionales complejos adaptativos. Acá les traje un videíto que yo sé que ustedes lo recuerdan porque es un videíto de Charles Chaplin donde él demuestra lo que es el caos en una organización cuando no se está pendiente de unos buenos elementos. Bueno, como pueden ver, el videito es un poquito largo, pero nos da una explicación súper clara. Si un elemento del sistema falla, todo el sistema va a fallar. Con una sola persona que se retrase en su proceso, retrasa todo el sistema. Y eso es teoría del caos. Cualquier elemento, sabiendo que está interconectado con los demás elementos, falla todo el sistema.
De ahí entonces la complejidad de las organizaciones. Entonces nos dimos cuenta que las organizaciones se mueven entre lo que es el desequilibrio, que es cuando la organización está bien, pero pum, pasa algo que lo desequilibra, el orden. Las organizaciones llegan a momentos donde están en orden, donde viven en armonía. Luego de ahí llega el desorden. Estamos en orden, llega el caos y nos desorganizamos. Pasa en todas las organizaciones. Pasa aún en las organizaciones que sobreviven cuando llega el caos. Pero gracias a eso, a las que sobreviven es que se autoorganizan. Entonces, llega el caos, llega la incertidumbre, llegó el COVID. Entonces, esta empresa lo que hizo fue autoorganizarse. Llegó el COVID, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos vender en las tiendas, no podemos, entonces vendamos online. Entonces, las empresas se autoorganizan y eso hace que sobrevivan. Y las empresas tienen un dinamismo interno que es muy importante conocerlo porque ese dinamismo nace de cada elemento que es partícipe en el desarrollo de la organización. Voy corriendo porque veo que me está cogiendo la tarde. La complejidad de las organizaciones, entonces, hay grandes elementos que hacen parte de los sistemas, hay interacciones dinámicas dentro del sistema, cada elemento tiene unas interacciones dinámicas, cada elemento está interconectado y es muy importante que entendamos que cada elemento en su interconexión tiene unas funciones y hay que reconocer qué funciones tienen los elementos dentro de los sistemas organizacionales, educativos, en el hospital, las empresas no son lineales, no pensemos que son lineales porque cuando pensamos que es lineal nos dejamos llevar por eso y no nos damos cuenta que llega cualquier incertidumbre y ¡pum! No, se destroza, se pierde la empresa porque no es lineal, sino que maneja diferentes formas y eso es muy importante y hay un proceso de retroalimentación. Es muy importante, las empresas que sobreviven cuando llega el caos son las empresas que constantemente se están retroalimentando. Los sistemas complejos con capacidad de adaptación tienen un propósito, un objetivo que motiva a sus agentes a ajustar su comportamiento. Eso es muy importante y se los puse acá porque lastimosamente dentro de muchos sistemas empresariales las personas que trabajan dentro de las organizaciones no saben cuáles son los objetivos de las empresas. Y si no saben los objetivos de las empresas, no saben a dónde apuntar. Cuando nosotros comprometemos a las personas que hacen parte de las empresas con nuestros objetivos empresariales, son personas que se motivan y ya saben hacia dónde van a apuntar y se hacen y se sienten parte de la empresa. Las dinámicas internas generadas por los elementos y sus interconexiones desempeñan un papel esencial, al igual que la influencia del entorno. Eso es importante. Mire lo que pasó con el COVID. El COVID no estaba a nivel interno, no se generó a nivel interno dentro de las empresas, pero fue algo externo y eso generó modificaciones dentro de los elementos que hacían parte del sistema. Por eso es tan importante que las empresas estén pendientes de lo que sucede en el contexto, de las fluctuaciones y de cada uno de los elementos que hacen parte del contexto, porque si no tienden a perderse. Si la empresa se encierra y no interactúa y no reconoce lo que está brindando el contexto, la empresa tiende a perderse. Listo. Entonces, acá dice SOCA. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender para que una empresa sobreviva y podamos construir un sistema organizativo, complejo, adaptativo, que viva cuando llegue el caos es, primero, la gestión. ¿Qué quiere decir esto? La gestión es la capacidad de un sistema para ser dirigido y lograr unos objetivos. Tiene que tener muy buena gestión. En pocas palabras, tiene que tener unos buenos líderes que entiendan que cada elemento es importante y que el contexto también es importante. La motivación. Las personas que trabajan dentro de las empresas tienen que estar motivadas. Si no hay motivación y si no se premia la creatividad, las empresas tienden a perderse. Y la claridad. Las empresas que viven al filo del caos son claras en relación a su misión, visión y objetivos, hacia dónde están apuntando y cómo están apuntando a esos objetivos y cómo se puede cumplir. Cada uno de las personas o de los elementos que hacen parte del sistema sabe cuáles son sus funciones y cuáles son sus roles. Entonces, un sistema organizativo complejo adaptativo tiene un nivel de comportamiento social, tiene un nivel de comportamiento organizacional. ¿Eso qué quiere decir el social? Que sabe que hace parte de un contexto, de una sociedad. Tiene un nivel de comportamiento organizacional, lo reconoce, reconoce cómo es la dinámica interna a nivel organizacional, a nivel de sistema. Tiene un nivel de comportamiento individual, sabe cómo trabaja cada uno de los elementos del sistema. O sea, sabe cómo trabaja Pedro, sabe cómo trabaja Juan y respeta su forma de trabajo, porque ya le definieron sus roles
y sus funciones. Por ende, saben cómo trabaja esa persona. Hay una dirección del sistema clara. No es una dirección del sistema que sea de esas que son esclavizantes, sino que se permite generar comunicación con los diferentes elementos del sistema. Hay un recurso humano y hay bienestar laboral. Eso es muy importante. Las empresas que sobreviven tienen bienestar laboral. Las empresas que se perdieron no cumplían con estos requisitos, no sabían que había un contexto, no sabían cuál era la dinámica interna, no sabía que Pedrito trabajaba de esa forma, no sabía que había que tener una dirección clara y fuera de eso no había bienestar, la gente no estaba motivada para trabajar. Entonces cuando llegó el COVID, ¿qué pasó? La motivación bajó mucho más y las personas se salieron de trabajar. Y se reconoce dentro de los OCA que hay una producción y unas operaciones. Se piensa tanto en la operación como en la producción. Hay unos límites, hay dentro del sistema hay unas subestructuras, hay un contexto, los roles están definidos, se sabe que hay un equilibrio y se busca el equilibrio dentro de los OCAs. Entonces, cuando la empresa desapareció porque llegó el COVID, era porque no hubo un momento de equilibrarse, porque no estaban preparados para equilibrarse, mientras que las empresas que sobrevivieron eran empresas que siempre estaban buscando el equilibrio, y cuando llegó el caos, ya estaban enseñadas a buscar equilibrio y reconocían que había entropía, o sea, que había niveles de desorden, pero sabían cómo regularlo porque ya estaban enseñados a trabajarlo y a trabajarlo en equipo. De ahí entonces, la entropía dentro del sistema enfrenta desafíos y perturbaciones. Su orden y eficacia pueden disminuir en el tiempo. ¿Qué puede desencadenar desequilibrio en el sistema? O sea, es una buena pregunta. Cuando nosotros tenemos un sistema, nosotros tenemos que saber qué es lo que puede generar desequilibrios. Y eso es lo que yo les digo que debemos construir cuando hablo con las empresas, esos manuales de caos o lo que llaman manuales de crisis. Es poder identificar cuáles son los riesgos a los que está sometido ese sistema y cómo poder generar alternativas para darle solución a esos riesgos y a ese caos que puede llegar. La importancia de la entropía. O sea, nosotros creemos que la entropía solamente es mala porque genera desorden y puede hacer que desaparezcan las empresas, pero en realidad no siempre es así, porque el caos, la entropía, nos ayuda también a las empresas a generar procesos de autoorganización y adaptación. Las empresas que sobrevivieron cuando llegó esto del COVID, en su mayoría eran empresas que habían tenido que enfrentar entropías, o sea, caos, desórdenes, y habían llegado a un punto de saber cómo adaptarse a eso. Las empresas que por lo regular eran muy jóvenes y que no estaban enseñadas a manejar la entropía, fueron las que sucumbieron ante el COVID. De ahí entonces les voy a decir algo que suena raro y va a decir más de uno que de pronto me está escuchando, uy, ¿cómo así que la entropía tiene beneficios? Sí, o sea, la entropía a nivel organizacional también puede generar beneficios porque nos prepara, nos capacita. Es como cuando dicen por ahí que lo que no me mata me hace más fuerte, es eso, o sea, el nivel cuando llega en una empresa la entropía, esos niveles fuertes, cuando llegan las problemáticas, las empresas saben cómo solucionarlas. Pero acá nos encontramos con que la entropía puede servir como una fuente de aprendizaje y adaptación, que es lo que les estoy diciendo. La entropía, esto puede contribuir a una mayor eficiencia, que ya sabemos dónde está la falla y cómo podemos mejorarla. Puede ayudar a identificar y resolver problemas, la entropía, porque nos ayuda a detectar dónde está fallando la empresa y si solucionamos eso, cómo podemos crecer. También promueve la flexibilidad y la capacidad de respuesta a situaciones cambiantes. Y por último, ayuda a concentrar la energía del sistema en objetivos específicos. Tenemos este problema, pues vamos a solucionarlo. Y de ahí entonces esa entropía lo que hace es que nos focaliza donde está el problema y nos ayuda a que le demos una solución inmediata que fortalece en algún momento la empresa. La entropía se manifiesta en los sistemas complejos organizacionales adaptativos en diferentes situaciones. Una es en situaciones caóticas o de emergencia, ahí se presenta entropía. Cuando no hay colaboración efectiva en los equipos de trabajo, hay entropía. En casos de falta de presupuesto o incumplimiento de metas organizacionales, se empieza a generar entropía. Esto lo descubrimos dentro de las empresas cuando hicimos el análisis. Bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, entonces, ¿cómo se manifiesta la entropía dentro de una organización? Se nos dimos cuenta que eran en esas formas. Y para minimizar la entropía dentro del sistema, nosotros tenemos que generar unas estrategias. La primera es planificar muy bien las actividades, eso es importantísimo. Yo cuando le doy a los estudiantes PMI o cuando le doy ejecución de proyectos o cuando les doy ejecución de proyectos mediante la utilización de inteligencia artificial,
yo les explico que lo más importante es saber planificar. Si yo sé planificar actividades, si yo sé planificar objetivos, si yo sé desglosar, yo sé a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar. Entonces, de ahí establezco políticas organizacionales, fomento un liderazgo afectivo, me adapto a los cambios tecnológicos, me alineo con los objetivos, trato de alinear a mis colaboradores con los objetivos de la empresa, evito fugas de energía. Yo sé que si hay una falla ahí, como vimos ahora con lo de Charles Chaplin, yo entro a solucionar esa falla. Entonces, no dejo que la energía se disipe ni que pasen meses generando errores a nivel empresarial y al final evito parcialidad en los procesos y en la elección de líderes, sino que yo sé quiénes son líderes, cuáles son líderes dentro de estas áreas y los pongo a que empiecen a generar sus procesos para liderar diferentes espacios. Hay un cuestionario muy importante que se llama el cuestionario de Gobb y Richards, que es un cuestionario que se llama cuestionario de aprendizaje organizativo y son los cuestionarios que nosotros aplicamos a las empresas, a las organizaciones para mirar si viven al filo del caos y cuando llega la complejidad tienen la capacidad de vivir, de sobrevivir. Entonces, ¿qué nos dice este cuestionario? Que las empresas tienen que ser claras, o sea, claras tienen que tener delimitado para que sobrevivan sus objetivos, su misión, su visión y todos tienen que estar en armonía con eso. Desde la persona que cuida en la puerta, desde la persona que hace el aseo, hasta el gerente tiene que saber para qué sirve la empresa y lo que la empresa hace. Tiene que tener un liderazgo donde tenga la capacidad de abrir espacios para todos, porque todos son importantes. Las ideas más grandes muchas veces se gestan en la persona que cuida la puerta o la persona que está haciendo el aseo, porque son las personas que tienen interacción con todo el mundo. Experimentar. Las empresas que sobreviven son las que experimentan, las que generan cambio. O sea, muchos dijeron, vamos a trabajar la parte online y sobrevivieron y hasta se potencializaron. Otros dijeron, no, yo no me meto con eso, yo no sé de eso, no experimentan y tienden a desaparecer. Hay transferencia de conocimiento, eso es importante. Las personas que más saben le transfieren el conocimiento a los que llegan, no como en algunas organizaciones que usted llega y le dice, no, pues mira a ver usted qué hace y no le explican qué tiene que hacer. No, las empresas que sobreviven son las empresas, los OCAs son las empresas que tienen transferencia de conocimiento, que están constantemente capacitando a las personas, que enseñan cómo resolver los problemas y lo resuelven en grupo. O sea, si hay una dificultad, miran cómo se puede resolver en grupo y que saben que los elementos son heterogéneos y desde ahí la riqueza. Y como son heterogéneos, siempre se pide que sean ellos los que participen y en unas ideas creativas para poder ayudar a la empresa para que salga adelante. Entonces acá hice un esquema de lo que son las organizaciones que vienen al filo del caos. Son organizaciones que tienen unas políticas, pero si tienen que romper la regla, la rompen. Tienen los objetivos claros, se centran en los procesos como en los productos, creen en los recursos, hay una buena comunicación dentro de todos los elementos. Cuando hablo de esto, no solamente estoy hablando de empresas, estoy hablando de todo tipo organizacional. Siempre hay una recompensa adecuada que motiva los elementos del sistema. Hay una visión de sistema donde todos están comprometidos en cumplir los objetivos de la empresa y el propio futuro debe ser planificado, o sea, se planifica el futuro tanto de la empresa como a nivel individual. Los empleados dentro de lo que son los sistemas o los SOCA conocen los objetivos, están integrados, trabajan en conjunto, saben de entropía, saben que hay problemas, que hay riesgos, pero se adaptan, buscan el equilibrio y siempre tienen apertura positiva al cambio. O sea, no generan resistencia, sino que están constantemente tratando de hacer parte de ese cambio. Ahora si llegamos a educación y complejidad, que yo sé que esto les atañe mucho porque el doctorado de ustedes es en relación a esta temática. Para este entonces, vamos a mirar qué dice la teoría del caos en relación a lo que es la educación y el aprendizaje. Entonces, algo muy importante es que la teoría del caos puede ayudarnos a entender que los sujetos impactan lo observado e impactan el medio del que se desprenden. Eso es importante que nosotros entendamos que dentro de la educación es tan importante el estudiante como el que enseña y aprende tanto el maestro como el estudiante. Nosotros tenemos que generar una ruptura con esa idea de que los estudiantes están sentados y yo les estoy transmitiendo el conocimiento porque yo soy el sabio, sino que entre todos construimos el conocimiento, porque las personas que vienen a estudiar vienen con un contexto y unas realidades que nosotros no las tenemos. Y ellos tienen también diferentes formas de conocimiento
del cual nosotros también podemos aprender. Y eso es importante porque de ahí tomo un poco lo que dice Edgar Morán, y es que la educación debe ser más humana, debe tener unos procesos que sean más de entrega hacia el otro y reconocer que el otro también es un ser humano y que tiene conocimiento igual que tengo conocimiento yo. El aprendizaje es un proceso complejo, incierto y caótico. Eso es importante, o sea, el aprendizaje es incierto. eh, a pesar de que creamos que hay unas leyes, sabemos que esas leyes día a día se van refutando, como se lo dije en un principio. Lo que era la norma, que eran las leyes de Newton, ahora no son la norma. Ahora Albert Einstein tumbó la norma o la ley de la gravitación universal, entonces nos damos cuenta que ya todo tiene gravedad, que no era como lo decía Newton. Entonces tenemos que entender que el conocimiento es incierto y caótico y que el conocimiento no solamente lo tengo yo, que no hay verdades absolutas, sino que solamente hay probabilidades. También lo incierto es la suposición de un paradigma de la complejidad. Este permite que el individuo asuma una nueva manera de conocer, de pensar y entender la vida. Quien es por naturaleza propio, azaroso y regular, es entender y enseñarle a los estudiantes que la vida es azarosa, que hay incertidumbres, que hay caos, que hay una cantidad de elementos que fluctúan en nuestra vida, pero que eso es la vida. O sea, la vida no es algo estático, es algo que está en continuo movimiento y dinamismo. Y la suposición de un paradigma de la complejidad, este permite que el individuo asuma una nueva manera de conocer, de pensar y de entender la vida. Quien es por naturaleza propia, azarosa y regular. Eso es lo que estamos diciendo, la vida es azarosa. Tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes eso. Tenemos que volvernos más fuertes emocionales. Yo no sé por allá cómo están, pero acá está pasando una dinámica que para nosotros es terrible, y es que estamos construyendo a nuestros estudiantes y a nuestros niños débiles emocionales. O sea, cualquier cosa que nosotros decimos o hacemos, los vamos a traumar, es un problema, y entonces a los niños no se les puede decir eso porque los estamos afectando y los estamos convirtiendo en débiles emocionales. Fuera de eso, no le estamos dando atención, sino que le estamos dando un celular para que los eduquen. Eso está pasando acá en Colombia, como digo, no sé cómo será por allá, pero por ejemplo, si un niño quiere algo, le pasan una tablet o un celular para que se entretenga, para que no moleste. Y lo que estamos haciendo es generando en nuestros niños débiles emocionales, que los estamos entreteniendo con cosas y estamos haciendo que su inteligencia, que su masa gris, porque lo dice la ciencia, una investigación de Harvard dice que la masa gris está desapareciendo. O sea, nuestro cerebro se está volviendo más pequeñito, porque no estamos dejando que ellos resuelvan problemas, sino que lo que estamos haciendo es dándole unas soluciones que no son tan solución como entregarles un celular para que vean videos. Y hay entonces los principios científicos que se aplican a la educación desde la teoría de la complejidad. Principio de incertidumbre. Ese principio nos dice que reconoce que el conocimiento es un proceso dinámico y complejo que se construye en la interacción entre el sujeto y el entorno. O sea, es importante que nosotros entendamos que el conocimiento no lo tenemos nosotros. O sea, cuando Paulo Freire decía que tenemos que romper con esa educación bancaria, es eso, es entender que el conocimiento se construye con la otra persona, el constructivismo. Nosotros construimos el conocimiento con el otro, en cooperación. Principio de complejidad, que nos dice que reconoce que los sistemas educativos son complejos y dinámicos y que el conocimiento se construye en la interacción entre los diferentes elementos del sistema. Todos construyen el conocimiento. En un colegio construye conocimiento el estudiante, el maestro, con la persona del aseo, con el jardinero, con el rector. Todos construyen conocimiento. Como yo trate a la otra persona, como yo le brinde la información a la otra persona, me está diciendo cómo se construye ese conocimiento. Principios científicos dice que el principio de autoorganización reconoce que los sistemas educativos tienen la capacidad de autoorganizarse y adaptarse a los cambios de su entorno. Todos los sistemas educativos y los que son docentes saben que los colegios, las universidades y donde hay un sistema educativo siempre se adapta y los niños se adaptan. El problema es cuando nos piden a nosotros que nos adaptemos. Ahí está el problema, porque nosotros por lo regular no nos queremos adaptar. Acá, por ejemplo, ha sido un problema que los docentes con la pandemia se vino a trabajar mucho lo de los sistemas y esas cosas, pero los docentes más antiguos, ellos decían que ellos no trabajan con computador ni esas cositas, ni que clases online ni nada de eso, que porque eso no era bien. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos, porque los jóvenes sí se adaptan a la tecnología, se adaptan al contexto y a todo lo que suceda, mientras que nosotros si nos quedamos relegados, el conocimiento se va a perder. Ya voy a terminar eh, porque yo sé que ya son las 6:30 y tienen otras cositas que hacer. Entonces, principio de retroalimentación. Este principio nos dice que reconoce que los sistemas educativos reciben información del entorno y utilizan esta información para adaptarse mejor.
Principio de no linealidad, lo mismo, o sea, reconoce que la educación no es lineal, sino que está sujeta a diferentes incertidumbres y azares. El principio de interconexión, lo mismo, o sea, tenemos que entender que dentro del sistema educativo todos estamos conectados. Está conectado el estudiante con el docente. O sea, tenemos que quitarnos esa imagen de que el docente era el máster superior y que era el único que tenía conocimiento. No, los estudiantes también tienen conocimiento y muchas veces un conocimiento más práctico del que podemos tener nosotros. Y es entender cómo esa interconexión genera conocimientos más ricos para todos. Y el principio de diversidad, que es muy importante, es entender que con las personas que trabajamos todos son diferentes. Yo ahí les quiero contar algo que me pasó hace poco. Me invitaron a dar una charla sobre STEAM. Es un modelo donde reunimos la matemática, reunimos la ciencia, reunimos la ingeniería y reunimos las artes para enseñar. Y había un niño que estaba generando mucha dificultad, mucho conflicto, y llegó un momento donde yo dije, uy, no, muy difícil con este muchacho porque genera mucho conflicto. Cuando hablé con él a profundidad, me di cuenta que era un niño que no tenía a los papás, que no le ponían cuidado en la casa. O sea, de ahí se derrumbó todo lo que yo había creído de ese niño, que decía yo que, uy, pero qué difícil este niño. Y me di cuenta que era una persona que lo único que necesitaba era alguien con quien hablar, era alguien con quien expresar. Y nosotros, lastimosamente lo digo yo, a veces nosotros los docentes nos olvidamos que el que está allá sentado también es humano y también necesita y que está viviendo por incertidumbre, está pasando por momentos muy difíciles y lo único que nosotros hacemos es sentarlo ahí y verlo como una nota o como un resultado y no nos damos cuenta que es una persona que de pronto necesita algo más fuera del conocimiento. Les doy esta anécdota porque la verdad sí fue duro para mí después de que me di cuenta de lo que estaba pasando con este niño. Y ya, quiero terminar entonces con esta conclusión, que en un mundo donde el comportamiento humano sigue siendo en gran parte impredecible, los sistemas complejos adaptativos demuestran que la complejidad, la adaptabilidad y la organización son las estrellas que guían a las organizaciones hacia un futuro incierto. Entonces, quiero agradecerles a todos. Acá están mis datos. Pueden copiar mi QR, quedan con mi teléfono por si en algún momento desean comunicarse conmigo, de pronto desean los libros que nosotros publicamos o de pronto quieren publicar con nosotros. Tenemos una revista científica, sacamos libros completamente gratis, los publicamos, al mismo tiempo pues tenemos el Congreso Internacional, donde siempre van a tener las puertas abiertas y si en algún momento necesitan una asesoría de parte de este hombre, pues aquí estoy para servirles. Quedo ya en sus manos, doctora. Muchas gracias, doctor. De verdad que qué interesante su conferencia. Yo también soy, pues, mi profesión, mi primera profesión es administradora de empresas y todo este tema de las organizaciones, pues es muy cierto. Muchas de las cosas que usted nos compartió en la conferencia definitivamente se dieron durante pandemia. Y algunas organizaciones sí pudieron sobrevivir, lastimosamente otras no, debido a estas situaciones de las que usted nos comentó muy sabiamente también. Y pues vamos a dar un tiempo, doctor, para que los estudiantes o los profesores que tengan algún comentario, eh, alguna pregunta sobre el tema, pues lo puedan hacer. Vamos a dar un espacio en este momento. Ok, Gracias. ¿Puedo, doctora? No hay la reacción de levantar la mano. Adelante, maestra. Adelante, bienvenida, maestra Cristel. Muchas gracias. Siempre es tan grato escucharlo, doctor Restrepo. Creo que a través de sus publicaciones, pues también uno se identifica de alguna manera con los autores. Realmente quiero comentar que cuando tuve la oportunidad de estar en SINOC, el discurso que el doctor da, sí lo ve uno reflejado en la práctica, porque para nosotros los que tuvimos la oportunidad como equipo de UNACIFOR fue ver que desde la persona que abría la puerta en el centro, o sea, estaba conectado, lo conocían al doctor, la persona que estaba limpiando, el vigilante, los estudiantes, o sea, conocía a cada uno de los estudiantes por su nombre
Y es lo que él nos decía, la humanización de la educación, realmente que sí, eso fue muy impactante para nosotros. Y él lo mencionaba ahora, lo recalcaba en las empresas y como una empresa, como una institución educativa, pues también debemos practicarlo. Y yo tengo una inquietud, doctor, quizás usted me puede ampliar, porque al principio, bueno, mencionaba de la parte de que hay que buscar el equilibrio, homeostasis, conceptos propios de la biología misma, pero también en algunas publicaciones nosotros hemos leído pues que cuando los sistemas están cerca del equilibrio son precisamente esos sistemas los que tienden a desaparecer. Entonces sí me gustaría que me amplíe Claro, un poquito porque me encuentro ahí como en la disyuntiva no, no, y no, gusto en saludarlo, doctor. gracias, lo mismo. Ese café que me trajo, delicioso, ya se me va a acabar. Qué bueno que le gustó. Bueno, lo que yo les decía ahora, o sea, la entropía es importante para los sistemas porque la entropía permite que nosotros aprendamos, o sea, aprendamos de lo que está sucediendo, de las emergencias que se generan, de la desorganización que se está generando y que nosotros podamos focalizarnos y darle una solución a, a eso que se está presentando y que la empresa sobreviva. Claramente, cuando una empresa, y fue lo que les dije en algún momento, cuando una empresa no estaba preparada para la entropía, es más fácil que desaparezca. Porque cuando llega la entropía o cuando llega el caos, la incertidumbre de una forma, de una magnitud más grande, la empresa tiende a desaparecer más fácil a cuando está preparada. Es como cuando, por ejemplo, no sé, les voy a dar un ejemplo acá que de pronto va a sonar un poco maluco, pero cuando nosotros tenemos, no sé si les ha tocado ver la relación perfecta donde nunca hubo problemas, pam, papá, llegó un problemita chiquito y se separaron. Es eso. O sea, a veces hay relaciones donde usted ve que tienen constantemente dificultades, pero sobreviven esas dificultades y se vuelven más fuertes. Pero hay relaciones donde usted ve que eso usted dice, no, esa relación es perfecta. Ve, y se separaron. Claro, no estaban preparados cuando llegaba la incertidumbre. Y cuando llega la incertidumbre, yo no estoy preparado para eso, ese sistema tiende a perderse, que fue lo que yo les comenté. O sea, para que una empresa sea un SOCA y sobreviva, tiene que tener todos los elementos que les dije, pero especialmente tiene que tener la capacidad de que todos los elementos entiendan que existe la entropía y estén preparados para esa entropía, generar esos manuales de caos, esos manuales de riesgo. Porque si yo no entiendo eso, si yo creo que todo es perfecto, cuando llegue eso voy a tender a desaparecer. Claramente, las empresas que no se preparan por medio de la entropía se desaparecen. Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias, perdón. doctor. Voy a dar el tiempo al maestro José Domingo Piors. Sí, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, especialmente al doctor. Al doctor, lo felicito en primer lugar por tan agradable ponencia. Muchas Fíjese gracias. que yo lo conocí precisamente porque hay que dar los créditos, ¿verdad? La compañera Cristel me envió el libro de los ritos y mitos que Ah, usted ok. escribió y yo estoy haciendo mi trabajo de investigación precisamente en cofradías. Qué bueno. Y, y como las cofradías también son un sistema social, ¿verdad? Entonces yo lo felicito y quería preguntarle también sobre esa situación. Usted en un momento dado decía de que los ritos y los mitos era un proceso en donde las gentes que participan en estos procesos están tratando la manera no de huir, que sea un mecanismo de defensa también, sino buscarle respuestas a esas incertidumbres de la vida. Quisiera Sí. que me ampliara por ahí. Bueno, mi Disculpe hermano, que lo no. saque Primero, del tema de la organización, pero me interesa su bueno, opinión. vea, muchísimas gracias por la pregunta. Qué gusto conocerlo. Lástima que no prendió la cámara para verlo. Ah, bien, ahorita lo Mire, tenemos. mi primera investigación es esta que ustedes ven acá atrás, que se llama El Nuevo Nacimiento. No, mi primera no, la verdad. O sea, este es un libro que yo lancé, pero esta investigación en relación a lo que es la parte religiosa fue el primer libro. Y es como el nuevo nacimiento desde una mirada etnográfica. O sea, yo me fui a vivir un año a la cárcel como preso para poder entender cómo las personas se vinculaban a ritos religiosos para poder sobrevivir en la cárcel. Es un libro muy interesante porque me dice a mí cómo las personas se van a la cárcel, les dan una cadena por ahí de 40 años, 60 años, entonces ellos que hacen, se vinculan a un grupo religioso y el grupo religioso les da la esperanza de que Dios los puede sacar en corto tiempo.
Y de ahí entonces empiezan a generar una estructura donde ellos empiezan, como ya el hombre no tiene solución para su problemática, ya hay alguien que está más arriba del hombre que sí puede dar la solución y es Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta dentro de lo que es el libro que usted está leyendo, cómo la religión se vuelve como ese bálsamo que cuando el hombre no responde, cuando ya el hombre no tiene solución, ellos sí brindan una respuesta ante lo que son esas incertidumbres de la vida. Para eso hice una etnografía con los masones, los católicos y los hinduistas. Entonces yo fui hinduista, fui católico, fui masón para poder entender esto. Y ahí logré entender que los rituales, más allá de lo que es la religión, los rituales tienen ese poder de brindarme a mí una certidumbre. O sea, yo estoy enfermo, pero Dios tiene el poder de sanarme. Yo me voy a morir, pero yo voy a resucitar o voy a reencarnar. O sea, mi familia, mi hijo está enfermo, pero eso es una prueba de Dios. De ahí va a salir adelante. Entonces, ¿qué brinda? Brinda una motivación ya cuando la ciencia no tiene nada que hacer. Ahí también lo invito, mi queridísimo José, para que se lea el libro de felicidad que tenemos en la editorial y si no, está también, es completamente gratis y lo puede descargar y ahí tengo yo, ahí hablo sobre esa espiritualidad versus religión. O sea, cuando yo llego a ese nivel de espiritualidad que trasciendo esa incertidumbre a lo que la religión me brinda. Entonces ahí les explico que pueden haber religiosos sin espiritualidad como espirituales sin religión. Entonces los invito para que lean también ese libro. Muchas Muchísimas gracias gracias, por la pregunta. sacerdote, fíjese, en el primer momento, pero ahora que ya leí su Quedan con mis datos. A mí me pueden escribir a cualquier hora y yo siempre respondo. Pregúntele a Cristel. Yo no tengo problema, yo respondo a la hora que sea. Usted me escribe, ay, ayúdeme con esta cosa en la tesis que estoy haciendo. Con mucho gusto le colaboro sin ningún problema. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Voy a dar el tiempo entonces al maestro Sergio Giovanni Gatica. Muchas gracias, doctor Restrepo. Permítame, por favor, felicitarlo. Es una espléndida velada exposición, muy interesante cómo combina todos los conceptos en una síntesis que no, para mí no es fácil de lograr. Ahora, mi pregunta es, dado que explicó bastante acerca de la teoría de sistemas, de cómo relacionar la resiliencia con los sistemas. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias. Ante lo que me dice Sergio, el magíster Sergio, a nosotros nos tocó hacer eso. Nos tocó tratar de adaptar la ciencia a todo tipo poblacional. Yo creé un programa acá que se llama Ciencia con Conciencia y es llevarle la ciencia a los presos, a los ancianos, a los niños y es hablar la ciencia de una forma clara que todos puedan entenderla. Porque nosotros, lastimosamente, los que tenemos doctorado, ya mucho tiempo estudiando, de pronto llegamos a ese punto de creer que entre más enredados hablemos, la gente más va a decir, uff, eso sí es un doctor. Y esa no es la idea. La idea es que la ciencia sea para todos, que todos la podamos entender y que sepamos que todos podemos hacer ciencia y que la ciencia se puede comer fácil. Ese es uno de los preceptos que tenemos, porque usted, he tenido la posibilidad de estar con muchas personas que tratan de hablar muy enredado para que no entiendan las demás personas y esa no es la idea. La idea es que todos tenemos que entender sobre ciencia. La resiliencia. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de resiliencia es llegar a ese punto máximo donde yo puedo doblar y hasta donde aguanto. En los sistemas complejos, en los sistemas adaptativos, más en los sistemas complejos adaptativos, es cuando nosotros vemos que lo que yo les decía del bambú, los sistemas llegan a un punto de quiebre, pero a ese punto de quiebre llega ahí mismo la homeostasis, la organización, llegan a esa resiliencia y empiezan a adaptarse a ese proceso, empiezan a generar autoorganizaciones que les permite sobrevivir a esa dinámica que se está presentando. La resiliencia es muy importante dentro de los sistemas por esa capacidad que tienen de buscar siempre el sobrevivir y hasta qué punto llega. Nosotros tenemos que llegar, cuando identificamos los sistemas, es poder ingresar a ese sistema y llegar hasta qué punto de quiebre llega.
unificando lo que es la resiliencia con la sinergia, hasta dónde puede llegar ese sistema y cómo desde ahí puede empezar a generar una serie de dinámicas que le permiten salir adelante. Y es muy importante, tanto en esos temas como en nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro punto de quiebre, para desde ahí empezar nosotros a adaptarnos, a mentalizarnos y ayudarnos para no llegar nosotros a llegar al caos y también a la destrucción de pronto de algunos procesos que son mentales o que son físicos o que son emocionales. Pero tenemos que identificarnos. Dentro de un libro que estoy escribiendo en este momento, que lo estoy escribiendo en relación a personas que están ya al borde de la muerte, ahí estoy trabajando todo lo que es el punto de resiliencia y cómo llegar a ese punto de aceptación cuando llego al punto de quiebre para empezar a trabajar ya lo que es mi proceso de automotivación, de reorganización, para poder reducir la entropía y poder saber hasta dónde puedo yo llegar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Voy a dar el tiempo al doctor Giovanni también, que quiere hacer una intervención. Bueno, me uno a las felicitaciones, estimado doctor Diego, y creo que era la misma inquietud que la maestra Cristel señalaba. Es decir, no es, y aquí tal vez nos ayuda un poquito, es que ese equilibrio no es un equilibrio estático. Creo que ahí está la diferencia, ¿verdad? Que realmente cuando Bertalanffy aborda el tema de la teoría de sistemas, que usa la palabra steady state, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención y se me quedó la palabra, y es esa estabilidad que el sistema dinámicamente tiene para poder ser capaz de estar en constante intercambio de energía y materia y información y todo lo que le quisiéramos poner, ¿verdad? Pero es un equilibrio dinámico Sí. que se autorregula y se ajusta y se adapta y todo lo que usted está mencionando, pero no es un equilibrio de poner las partes en igual, ¿verdad? Sí, Sino que no es estático. exactamente. Entonces, y yo creo que esa parte es la riqueza de los sistemas, porque los elementos externos van a estar siempre, como usted muy bien lo señalaba en cuanto al COVID, ¿verdad? Que nos vino a dar una gran enseñanza. Y por otro lado, me identifico mucho con usted porque soy de formación teólogo, también tengo una licenciatura en teología. Y les quiero contar que hoy precisamente hablaba con un amigo, leíamos un salmo que es el Salmo 39, en un momento caótico para el salmista, pero me llamaba la atención por el tema que usted está abordando, porque él tiene cáncer. Sí. Bueno, y es una reincidencia, ¿verdad? Entonces, en el momento del diálogo, fue algo tan, o sea, uno tiene como sentimientos encontrados, porque humanamente sabe uno que no puede hacer nada, y por otro lado, cualquier mensaje que uno envíe, no necesariamente llega a lo que la persona está viviendo, pero estas personas a veces tienen esa resiliencia que les permite fortalecerse, y eso fue lo que me impactó en el diálogo que tuve hoy, porque me dijo dos cosas. Me dijo, lo más importante perdón, porque en el Salmo 39 se toca el tema al final donde dice, porque nadie sabe para quién trabaja, así más o menos termina en el verso 7-8. Pero lo que me llamó la atención es que me dijo, así usamos la palabra mucha nosotros aquí en Guatemala. Mucha nos dijo, les voy a decir dos cosas que aprendí ahorita que estoy en esta situación. Y me dijo esto, en primer lugar, me he dado cuenta que hay que tener una buena espiritualidad. Es decir, debemos de entender que este paso es un paso más, y me dijo lo otro, que también es un tema bien interesante, y entendí que la muerte es un proceso de la vida. Por lo tanto, no es un acto cronológico, sino es parte de la vida. Por lo tanto, hay que estar bien espiritualmente y entenderlo como tal, ¿verdad? Entonces, le menciono esto pues porque me quedé pensando mucho y en el día pues salí con esa idea,
de cómo, y aquí se me venía la palabra de esa resiliencia, ¿verdad? En este amigo, porque pues uno se entristece al ver un amigo muy cercano en esta situación, pero entendí que como la fortaleza espiritual, y por ahí algunos autores teólogos hablan mucho de eso que es sagrado, ¿verdad? Para las personas, que no tiene que ver con lo que nosotros ponemos como sagrado en un recinto, digamos, religioso, sino lo sagrado, Lo sagrado. la importancia de lo que representa para nosotros lo sagrado, es decir, lo más importante para nosotros que debemos de estimar en la vida. Y esa era una de las reflexiones que hoy hacíamos con este amigo. Entonces, pues me uno a la felicitación y pienso yo, doctor, que vale la pena reflexionar sobre estos temas porque a veces pensamos que solo los podemos ver, ¿verdad? Desde otra perspectiva académica. Y yo creo que podemos verlo desde la cotidianidad del ser y el siendo, como diría por ahí el doctor Maturana, ¿verdad? No el ser en el estático, sino el siendo, dice él, para que podamos entender que la vida hay que verla también en esa plenitud, ¿verdad? Muchas gracias y pues ojalá podamos seguir dialogando con usted. Bueno, muchísimas gracias. Como les digo, en este momento estoy escribiendo un libro sobre la aceptación y sobre un síndrome que he identificado de las personas que, que se encuentran ya en una pérdida, sea de salud o sea de un familiar. Y espero que el próximo año ese libro ya esté publicado y si dado el caso tenemos la oportunidad, podemos estar lanzándolo en la universidad de ustedes sin ningún problema. Qué buena noticia, doctor. Gracias.